Hola, soy Diego y soy parte del grupo de Redige. Hola, yo soy Fer, parte de Dignas Hijas y consejera de Redige. En Redige somos una comunidad incluyente conformada por organizaciones civiles, colectivas, institutos y personas que trabajamos en temas de género, deseando unir conocimientos, experiencias, capacidades y talentos por una causa común. Ayudamos a crear redes entre organizaciones porque en red somos más fuertes. También ayudamos a víctimas de violencia a encontrar los recursos que necesiten para salir adelante. Y por último, si estás interesado o interesada en ayudar a unirte a esta causa, síguenos en nuestras redes, @redige_org. Bienvenida, Fer, muchas gracias por compartir este espacio. Y antes que nada, ¿nos podrías contar un poco de ti, quién eres, cuál es tu historia de expertise y lo que quieras? Ok, bueno, yo soy Fer Pichardo. Actualmente todavía estoy estudiando la carrera de Derecho en la UNAM. Y bueno, yo participé en el primer Parlamento de Mujeres, ahí se formó Dignas Hijas y ahí nos conocimos todas. Y después del Parlamento de Mujeres, ahí trabajamos una iniciativa con cáncer de mama. Entonces, pues impulsamos varias iniciativas, entre ellas igualdad de infancias trans. Eh, y bueno, a partir de ahí he estado en otros proyectos. Igual estuve en dos equipos de derechos humanos en donde hacemos una simulación de litigio ante la Corte Interamericana y el primero se lleva a cabo en Costa Rica y el otro se llevó a cabo en Washington, que por la pandemia pues ambos se llevaron de manera virtual este año, pero bueno, estuve en esas dos competencias. Y bueno, ahorita estoy por empezar igual un trabajo, bueno, una asistencia en investigación con una investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas sobre el sistema interamericano. Entonces, pues eso por el momento ha sido como la trayectoria hasta ahorita. Excelente, muchas gracias. Pues sí, ya lo mencionaste un poco, nuestro tema es derechos humanos, en particular el sistema interamericano de los derechos humanos, del cual nos vas a platicar en un ratito. Pero para empezar, si quieres como de manera breve y simple, pues siempre estamos escuchando y cada vez más, pues derechos humanos, luchas por los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿nos podrías ayudar como a definir de manera simple de qué hablamos cuando hablamos de derechos humanos? Sí, pues sobre todo entender que son prerrogativas que son inherentes a todas las personas, ¿no? Y que también es importante entender que no son absolutos, porque muchas veces pensamos que los derechos humanos son absolutos, pero eso es falso, pueden ser restringidos, siempre y Ujú. cuando estas restricciones, por supuesto, no sean excesivas y también sean legales y no sean arbitrarias estas restricciones. Entonces, pues prácticamente como muy breve, concreta sería eso de los derechos humanos. Muy bien. Y bueno, lo decías, ¿no? Son como inherentes a todas las Las personas, personas. Uh-huh. pero también hemos notado que se habla, por ejemplo, de los derechos de las mujeres, de los derechos de la comunidad LGBTI+, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, si aterrizamos un poco, si nos vamos moviendo como hacia los derechos de las mujeres, ¿cuáles serían Sí, como las diferencias o por qué surge tal cual como especificar derechos de las mujeres como tal? me parece que es importante porque pertenecen a un grupo en Ujú, situaciones de vulnerabilidad y entonces implica al momento de que pertenezcan a este grupo a lo mejor una carga reforzada en cuanto a protección o sí, ¿no? Porque tienen un impacto ujú. diferenciado. Entonces, me parece que sí es importante reconocer que en un primer momento pertenecen a este grupo y por ende implican como una protección tal vez más reforzada, porque históricamente han sido como fácilmente vulnerados estos derechos. Ok, ok, ok. Entonces, ¿qué organismos, y ahí si quieres podemos ir entrando al sistema interamericano, ¿no? O sea, como que se encargan, más allá del Estado, que es como el que todos tenemos como más claro, qué organismos, tanto nacionales como internacionales, existen o empiezan a existir para la garantía de la protección de estos derechos? Sí, bueno, en primer momento el sistema interamericano hay que entender que es un sistema complementario y esto Ujú, es importante porque no puedes acudir al sistema interamericano sin haber agotado o sin haber permitido que el Estado pudiera reparar las violaciones que pudieran haberse cometido a nivel interno.
Entonces, por eso se dice que es un sistema complementario, porque no va de alguna forma a suplir lo que el Estado tendría que hacer, sino que complementa, ¿no? Entonces, eso es importante. También me parece importante mencionar que hay dos órganos importantes en el sistema interamericano, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y al momento de que tú, por ejemplo, sufriste una violación a derechos humanos y ya agotaste todos tus recursos a nivel interno, que es a nivel interno es aquí en México, pues tú puedes acudir al sistema interamericano, pero no puedes acudir directamente a la Corte, sino que tiene que pasar por comisión. Y la comisión va a analizar tu caso, tu petición, y va a hacer un trámite extenso y largo, y después, si considera que efectivamente el Estado no ha reparado todavía la situación, entonces manda ese caso a la Corte y ya la Corte resolverá. Entonces, pues son esos dos grandes órganos, el tratado que rige o le da vida a la Corte, o a la Corte le permite conocer de casos, es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, pues eso es importante. Ok, aquí la CNDH, ¿cómo se relaciona con estos organismos? ¿O funcionan como por completamente separado? ¿O cómo está la relación, digamos? La CNDH va a emitir siempre recomendaciones. En realidad, emite estas recomendaciones. Sin embargo, por ejemplo, para llegar a comisión, se tiene que haber agotado, no sé, el amparo, por ejemplo. Si había un recurso que no se agotó, el Estado puede alegar como no tendría que conocer este caso a nivel interamericano porque la persona no agotó este recurso que tenía la posibilidad de agotar un amparo o la acción de inconstitucionalidad. O sea, hay recursos que tienen que agotarse y de alguna forma, pues eso es importante. Entonces, solo entender que la CNDH como tal no es un juez y que no va a poder como sancionar, sino emite solamente recomendaciones que se tendrían que cumplir, pero es algo que igual es criticable a la CNDH por no tener como esa fuerza tan vinculante para cumplir con estas recomendaciones. Sí, porque se queda en recomendación, o sea, a la larga puede ser peligroso, digamos, porque al final la recomendación, por más bien lograda que esté, digamos, puede no realizarse y pues la persona o las personas vulneradas quedan en ese estado, ¿no? Sí, evidentemente son trámites y procesos como muy, muy complejos, ¿no? Pero entonces, si yo, por ejemplo, soy una persona o sea, ¿cómo sé cuando ya se agotaron como los recursos que se necesitan agotar para que yo llegue con la comisión, ¿no? O sea, o tengo que asesorarme a fuerza de abogadas, o ¿cómo le haría? Pues, no sé, por ejemplo, en un primer momento, pues recibes como tu sentencia de primera instancia. Generalmente a nivel interno está primera instancia, segunda instancia, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú recibes una sentencia de primera instancia, que serían, no sé, jueces de distrito, tu segunda instancia son tribunales colegiados, ¿no? Entonces, si tú recibes de juez de distrito una sentencia y tú quieres y estás en desacuerdo con esa sentencia y dices, no, o sea, no estoy de acuerdo y quiero ir al sistema interamericano, te podrían, o bueno, al menos el Estado tiene la oportunidad de interponer excepciones preliminares, que es como su forma de defenderse, y decir, bueno, es que la víctima no agotó todos los recursos internos y está alegando que se le violaron los derechos humanos, pero, o sea, no se fue al amparo, no se fue a esto, y además también el Estado tiene la obligación de señalar por qué esos recursos son efectivos, ¿no? Pero bueno, si el Estado en ese caso sí dice, bueno, el amparo es efectivo por esto y esto y esto, y la víctima no interpuso este amparo, no tendría por qué conocerlo porque se está violando como justamente esta parte de que el sistema es complementario y entonces yo no tuve la oportunidad de conocer esa violación y de repararla a nivel interno y ahora se me está acusando de responsabilidad internacional por algo que pudo haberse como solucionado a nivel interno, pero que por la víctima no se interpuso, ¿no? Entonces, creo que sí es importante esa parte de agotar todos los recursos a nivel interno y una vez que se agotan, ya puedes ir a interponer tu petición a Comisión Interamericana.
pero ojo, siempre es importante ir a comisión, nunca a la corte, porque si no pasa por comisión, no va a No llegar, o pasa. sea, no, ajá, No, sí, no, no. no se realiza. Ok, Sí, ok. justo. Y entonces, esto, explícanos un poquito cómo es esto de, vamos, ¿a quién juzga o cómo se dictamina desde la Corte Interamericana? O sea, ¿es al Estado por fallar en su resolución con la víctima y luego puede interceder? ¿Cómo está el rollo por ahí? Sí, bueno, siempre el Estado es responsable. O sea, nunca puedes llegar y decir, Ok, fulanito es responsable, me violó los derechos humanos. No, es el Estado en general responsable, ¿no? ok. Eso es importante. Por ejemplo, está el caso de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Ese es un caso muy importante respecto a pruebas y a perspectiva de género. Y ahí, en ese caso, igual existen otros casos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí se analizaba un poco cómo los mismos autoridades del Ministerio Público les decían, ay, pues seguramente se fue con su novio, o es que cómo iba vestida, porque estaba a esas horas de la noche tan tarde afuera, ¿no? Entonces, eh, al final, todo eso es responsable el Estado, ¿no? O sea, por las autoridades, por la falta de debida diligencia que llevó, ¿no? Porque no pudo guardar la custodia correctamente, bueno, la cadena de custodia. Ujú, Entonces, por todas esas fallas técnicas, el Estado es responsable internacionalmente y también, por ejemplo, por las garantías judiciales y protección judicial, que también los jueces, ¿no? Como también los mismos jueces reproducen estos estereotipos al momento de juzgar un ujú. caso y de emitir su sentencia, ¿no? Como los estereotipos también influyen en las resoluciones de los jueces. Entonces, todo eso, de alguna forma, no lo ve nada más como es responsable este juez o es responsable este Ministerio Público, sino es responsable el Estado, porque el Estado tiene las obligaciones de garantizar y de respetar los derechos humanos. Entonces, también eso es importante. La Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo primero, establece dos obligaciones, la de respeto y la de garantía. La de Ok. respeto implica abstenerse, el Estado tiene que abstenerse, por ejemplo, en caso de el ejercicio de militares o desplegar como estas personas, implica como respetar los derechos humanos, es un abstenerse a no detener arbitrariamente, a no privarlos de su libertad, o sea, o de su vida, por ejemplo, ¿no? Esa es como la obligación que tiene el Estado de respetar y es más una obligación de abstención. Y respecto a garantizar, aquí se despliegan como deberes específicos, como prevenir, Ujú. sancionar, reparar, o sea, son como deberes específicos que se derivan de la obligación de garantizar, ¿no? Y bueno, esto lo regula la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo primero. Y aparte, dado que el Estado mexicano ratificó esta convención, Ujú, pues está obligado, ¿no? Y también implica también un control de convencionalidad, y este control de convencionalidad implica que todas las autoridades, en un principio pensaban que solamente los jueces tenían que resolver conforme a la Constitución y la Convención, pero ahora implica que todas las autoridades actúen no solo conforme a la Constitución, sino también conforme a la Convención Americana, y no solo conforme a la Convención, sino también con toda la jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana. ok, Entonces, ok. sí, eso es como... Entonces, sí, en- Es muy grande, es muy englobando, amplio. sí. Entonces, un poquito para entender cómo México entra a todo esto. México como Estado firma y ratifica La con la convención. convención. Eso significa que todo lo establecido con la convención, México debe como cumplir con ello, ¿no? O sea, como Sí, sin sí, importar, y como decías, ¿no? A todas las las autoridades. autoridades. Pero eso no significa, digo, y corrígeme, que la parte como, por ejemplo, legislativa o jurídica en México tenga que cambiar, ¿no? O sea, hablemos un poco a lo mismo de, primero se Ok, tienen que agotar como los procesos en México ok, y cuando no, o sea, cuando no se avanza, ahí es cuando accedes, ¿no? Pero la ley en México y ok. la jurisdicción en México Eso sigue es siendo mexicana o... eso es algo muy interesante e importante porque sí, o sea,
El artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos implica la obligación de adoptar disposiciones de derecho interno. Y esta obligación de adoptar disposiciones de derecho interno tiene como dos cosas importantes. Por un lado, implica que derogues todas aquellas disposiciones que de alguna forma estén violentando derechos humanos, y por el otro lado implica que hagas reformas y que implementes nuevas leyes a fin de salvaguardar estos derechos humanos. Entonces, de alguna forma, sí obliga a que tu legislación también proteja estos derechos humanos, y aquellas que sean contrarias. Por ejemplo, existía esta disposición de, bueno, no puedes levantar una denuncia inmediatamente de que la mujer desaparece, porque tienes que esperar 24 horas a que, si no aparecen 24 horas, pues entonces ahora sí te permiten levantar una denuncia, ¿no? Que fue algo que pasó igual, me parece, en ese caso. Y ahí es cuando le dice la Corte, oye, no, o sea, es que las primeras horas son indispensables para que tú puedas encontrar con vida a la mujer, ¿no? Y si tu ley, o sea, y aparte, pues tus autoridades van a decir, es que mi ley dice esto y yo estoy actuando conforme a la ley, ¿no? ¿Y qué haces ahí? O sea, ¿qué haces? Porque desde ahí estás mal. Entonces, pues implica también que reformes tu ley y a partir de ahí empiecen, ¿no? O sea, sí tendría que haber como congruencia en esta parte. O sea, por un lado tus leyes, pero también tus autoridades también que se encuentren capacitadas. Entonces, sí es importante que existan estas leyes, o sea, más bien que existan buenas leyes, ¿no? Claro, sí. Y ahí la convención puede impulsar, digamos, a esta como reforma en ciertas leyes cuando dicen como, no, es que lo ideal sería, por ejemplo, en este caso, ¿no? Que sean las primeras horas, pero pues, tú dices que hasta las 24, oye, pues mejorasle por acá, o ahí la convención como que no tiene mucha voz ni voto, o cómo funciona. ¿Hay recomendaciones, organizaciones? Ajá, o sea, cuando justamente cuando la Corte emite una sentencia, aunque los estados no hayan sido responsables porque no son como parte en ese litigio, un ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, si México fue responsable internacionalmente en una sentencia y Colombia pues no está siendo responsable en esa sentencia, de todas formas Colombia también tendría que cumplir con lo que estableció en esa sentencia respecto a estándares y obligaciones que tienen los estados en determinadas materias, ¿no? Lo mismo sucede, o sea, si, no sé, Colombia es responsable internacionalmente y aunque México no, tendría también que atender a lo que ya se resolvió por la Corte o ya se pronunció la Corte en ese sentido, y tendría que estar como justamente evolucionando, ¿no? Y aparte también entender que los derechos son progresivos, entonces pues hay que ir evolucionando y también atender al principio pro persona, eso es muy importante, que es un principio en los derechos humanos también fundamental. Pero creo que no respondí muy bien la pregunta que me hiciste. No te preocupes, de todas maneras, como que va quedando claro la estructura, ¿no? Del sistema, de cómo, sí, porque justo también quería preguntarte eso, o sea, cómo, pues es interamericana, ¿no? Cómo se relacionan los otros países. Si sucede algo en Colombia, como decías, aunque México no esté de por sí relacionado, lo que se dicte tendría que aplicar para México posteriormente, igual si se repite algo parecido, ¿no? O sea, como que esa es parte del chiste. Exacto. En cuestión de derechos de las mujeres particularmente, el sistema interamericano tiene como de alguna manera un subórgano o algo parecido que lo atienda directamente, o se eleva, digamos, a derechos humanos, o cómo funciona en relación con las mujeres. Ok, bueno, en el sistema interamericano se tiene, por ejemplo, lo máximo, el instrumento como más fuerte es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero también se tienen algunas otras convenciones, y entre ellas está la Convención Belém do Pará, que justamente es algo importante para el tema de mujeres. Y bueno, existe el mecanismo de seguimiento para ver cómo está aplicándose este protocolo. Entonces se llama MESECBI, te lo escribo. Entonces, pues sí, creo que eso es como a nivel interamericano. Aquí está, ya.
Ok. A nivel interamericano en materia de mujeres, esa parte de la Convención Belém do Pará y el mecanismo de seguimiento de esta convención. Ok. México también es parte de esta convención, ¿no? Sí, Eh, que mencionas. Y entonces, por ejemplo, ¿qué ejemplos nos podrías dar? No, sino de resoluciones, como de casos importantes en el tema de mujeres y en el tema de género, ok, que en el sistema interamericano se hayan tratado, ¿no? ok. Sí, pues sí hay casos. Está el de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco. Bueno, más bien, sí, mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, Ujú, que pues fue justamente, ¿no? Estas detenciones arbitrarias de mujeres que estaban en Atenco y a que algunas ni siquiera estaban protestando, pero que las detuvieron arbitrariamente y fueron ujú, torturadas por agentes policiales durante pues, la trayectoria en lo que las trasladaban al CEPRESO, que era donde fueron detenidas. Entonces, esa parte es muy interesante y ahí hay una parte que me gusta de la sentencia porque cómo ocupan la tortura en el control, ¿no? Y cómo los militares incluso les decían esto les pasa ujú, por no estar en sus casas, por no estar cocinando, ¿no? Y o sea, como son estos estereotipos que también estaban reproduciendo las autoridades policiales ujú, y cómo de alguna forma este ejercicio de la tortura era de alguna forma para disuadir que ellas en un futuro a lo mejor quisieran ejercer el derecho de protesta o no sé, o sea, ujú, ujú, es interesante como esta parte y también ahí en la resolución pues dice, ¿no? O sea, el hecho de que no se les sancione a estas personas que son responsables de alguna forma es perpetuar esta violencia, ¿no? Y esta violencia institucional que ejercen las autoridades hacia las mujeres. Entonces, es una sentencia que me parece muy interesante porque tiene como muchos puntos interesantes. El tema del el derecho de protesta, que creo que como ujú, tal la Corte no se había manifestado y es como de las primeras sentencias en donde se habla del derecho de protesta. También toca el tema de detenciones, el tema de la libertad personal, las arbitrariedades en estas detenciones, las garantías judiciales, la protección judicial. O sea, me parece que esa sentencia está muy interesante porque toca el tema de mujer, pero también toca otros factores y otros derechos, ¿no? Que es el 7, a partir de la Convención Americana, el 7 de la ujú. libertad personal, el 8, el 25, el 13, ¿no? Entonces me parece una sentencia importante porque habla también de la violencia sexual, la violencia por parte de los médicos, que me parece que también sufrieron estas mujeres al momento de Ujú, que se les hizo como este estudio médico y pues sobre todo también que se le consideró como tortura sexual, ¿no? Por todas oh, las ujú, afectaciones que les hicieron a las mujeres. Entonces es una sentencia, bueno, en tema de mujeres. ujú, También ujú. está la de, ahorita estoy tratando de recordar la otra, sí, González y otras, perdón, esa es Ujú, la otra que fue en Ciudad Juárez, es González ok, y otras Campo Algodonero versus México. Y pues ahí justamente era igual, como estas desapariciones de mujeres, donde el Estado ya tenía de alguna forma un poco de conocimiento de estas desapariciones y que justamente tenían que esperar 24 horas para que pudieran levantar las denuncias las personas ujú, para denunciar una desaparición. Entonces, y también toda la parte de la diligencia que se tiene que hacer respecto al momento de que encuentran los cuerpos, ¿no? Porque ahí hubo una serie de irregularidades al momento de encontrar los cuerpos. Entonces, ujú, también esa parte es una sentencia igual importante a nivel interamericano. También, por ejemplo, esta otra que me parece que no fue como tal de trata de personas, pero igual fue una sentencia de una mujer que fue igual privada, bueno, secuestrada y ujú, también fue torturada. Entonces, ok, ahorita no recuerdo bien el nombre, pero si lo encuentro, te lo digo. perfecto. Y bueno, también está otra que es, por ejemplo, esta es de derechos sexuales y reproductivos, que también es Ok, importante, es IB versus Bolivia. Y esta sentencia habla sobre una esterilización no consentida. Entonces, o sea, creo que también es interesante esa sentencia porque justo habla del consentimiento que tiene que haber
por parte de las mujeres y cómo el consentimiento es única y exclusivamente de las mujeres, aunque muchas veces digan, bueno, es que el esposo autorizó que fuera esterilizada. De todas formas, eso es algo que solamente le corresponde a las mujeres. Entonces, pues es una sentencia importante en materia de derechos sexuales y reproductivos. También recientemente se dictó otra sentencia que se llamó Digna Ochoa, que fue una defensora mexicana y que justamente se acaba de determinar la responsabilidad internacional del Estado mexicano respecto a la protección de defensoras de derechos humanos y cómo también, pues, o sea, de por sí las defensoras y los defensores sufren como un gran riesgo en ser afectados o privados de su vida y libertad fácilmente, pero en materia de género, bueno, de mujeres, se agrava, ¿no? Porque incluso no solo son privadas o asesinadas, sino también muchas veces torturadas y en la parte sexual también sufren mucha violencia. Entonces, pues sí, recientemente fue esa sentencia. Y, por ejemplo, en las sentencias, ¿qué representa? Por ejemplo, el Estado mexicano, si se le sentencia, tiene que compensar víctimas, ratificar leyes, o ¿qué es lo que genera la sentencia? O sea, ¿cuál es el siguiente paso, digamos? Sí, bueno, hay reparaciones, ¿no? O sea, la Corte hace como una serie de análisis respecto a los derechos, a los alcances que tendría, e incluso está interesante leer sentencias de la Corte porque o sea, toma elementos de sistema universal, ¿no? Del sistema europeo, que ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del sistema africano. Entonces, utiliza varias herramientas para poder al final determinar que se violaron los derechos humanos, ¿no? Y al final dicta reparaciones que tienen que ser cumplidas por los estados y también tiene la Corte, o bueno, el sistema interamericano, supervisión de cumplimiento de sentencias, ¿no? Que justamente es como supervisar con qué aspectos de la sentencia en respecto a reparaciones ha cumplido el Estado y cuáles no ha cumplido, ¿no? Y en ese caso, las reparaciones pueden ser indemnizaciones, pueden ser medidas de no repetición, de satisfacción. Por ejemplo, se pide muchas veces que se publique un fragmento de la sentencia o toda la sentencia en un nivel, bueno, en un periódico de gran nivel nacional, ¿no? O sea, obviamente hay como otras, pero eso es como de satisfacción o poner un monumento, ¿no? En nombre o en memoria de estas personas. O sea, esas son como medidas de reparación, de satisfacción, pero también están las de indemnización, de pagar, por ejemplo, en el caso, me parece, de mujeres víctimas de tortura sexual, había una que era estudiante, entonces pagar como esta parte de permitir que, apoyarla en la parte económica para que termine con su educación o sus estudios, ¿no? Entonces, pues sí es importante el tema de reparaciones a nivel interamericano. Y te digo, o sea, hay una supervisión de cumplimiento. Exacto, es la misma Corte, ¿no? La que supervisa que sí se vayan cumpliendo muy bien. Las disposiciones. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se relaciona el movimiento feminista con, con los derechos humanos? Es como muy evidente, pero con como organizaciones como el sistema interamericano, ¿no? O sea, ¿cómo puede interceder el feminismo en que estas organizaciones reciban al movimiento o trabajen como en conjunto, etcétera, etcétera? Como que haya esta relación. Me parece que es fundamental que el feminismo esté presente como en estas instituciones, porque de alguna forma me parece que al final el derecho puede ser una gran herramienta, ¿no? De cambio. Y el hecho de introducir el feminismo y la teoría y toda esta parte ayuda a que se esté juzgando siempre con perspectiva de género y estar igualmente siempre identificando, ¿no? Como, bueno, o sea, a ver, no solo es víctima, sino también es mujer, ¿no? Y a lo mejor hay otro factor, como a lo mejor es una mujer con discapacidad, o a lo mejor es una mujer afrodescendiente, o a lo mejor es una mujer que pertenece a la comunidad, ¿no? Y que son varias cosas que se tienen que tomar en cuenta al momento de resolver, ¿no? Porque pues son varios factores que de alguna forma la colocaron en esa situación, ¿no? Entonces, sí es importante que el feminismo esté presente en estas instituciones para poder dictar con esta perspectiva de género siempre.
Y sobre todo me parece que a mí me gusta mucho el feminismo interseccional, ¿no? Porque es esta justa perspectiva interseccional de, bueno, son varias cosas que se tienen que tomar en cuenta al momento de resolver. Porque no es lo mismo juzgar a esta mujer blanca, a esta mujer que a lo mejor es una mujer indígena, ¿no? Y que fue torturada por un militar, por ejemplo. Entonces, son varios factores que también se tienen que reconocer y que al momento de dictar sentencia esperamos leer, ¿no? Y no solo leer, sino que de alguna forma el Estado repare. Entonces, sí, claro. es importante. Sí, es parte de las exigencias. Y entonces, desde tu punto de vista, ¿no? Y como desde tu trinchera, sería justo como luchar para que se abran espacios para que abogadas y expertas y demás vayan como llenando estos espacios institucionales, ¿no? O sea, un poco Claro. esa es la idea como de ir, ¿no? Sí, exacto, pues, exacto. Sí. Y o sea, también, aunque son instituciones que de derechos humanos y todo, pues también se ve un poco todavía, ¿no? Como esta parte que la mayoría de los, pues sí, de los que están al mando o llevan la titularidad de la corte, pues la mayoría son hombres, ¿no? O sea, también hay que avanzar en eso, que esos espacios también sean ocupados por como mujeres. Equidad también. Exacto. Sí, exacto. O sea, pues sí, son instituciones como a favor de los derechos humanos, pero también es importante que los espacios en cuanto a las titularidades sean ocupados también por mujeres, ¿no? Entonces, pues perfecto. Sí, eso es lo que podría decir, Diego. Pues creo que sería todo. No sé si deseas agregar alguna conclusión, algo que nos quieras decir al respecto. Pues me parece que el sistema interamericano a veces no se escucha como mucho y, o sea, como que no sabes bien qué es el sistema interamericano y a veces pensamos que, pues bueno, ya se acabó, ¿no? Todo lo que se agotó aquí en México se acabó. Lo ideal, o sea, yo pienso, porque sí es verdad que ir a Corte Interamericana puede llevar 11, 12 años, o sea, es un litigio sumamente largo, porque son muchos estados, porque está Brasil, porque está Colombia, porque está Venezuela, o sea, porque es muchísimo, ¿no? Pero sin duda creo que ha permitido este diálogo jurisprudencial entre diferentes cortes, entre la corte y ha hecho de alguna forma que avance, ¿no? Y pues incluso a partir de 2011 se hizo la reforma de derechos humanos en el artículo primero constitucional, estableciendo justo obligaciones en materia de derechos humanos. Y pues creo que una vez que se ha avanzado en esto, no puede haber una regresividad y, claro. Y nada, y seguir exigiendo, ¿no? Y seguir exigiendo a que se cumplan, se respeten y se garanticen. Perfecto, pues muchas gracias. ¿Hay algún perfil de redes sociales donde podamos seguirte o conocer también más del sistema interamericano o también de la colectiva? Sí, tenemos, mi perfil es @_ferpichardo, todo junto. De la colectiva es @D mayúscula, dice Dignas Hijas, y la D y la H son mayúsculas. Y bueno, todo junto. Y bueno, igual existe otro sobre el sistema interamericano que se llama Blog del CID, es SIDH, y justamente ahí se está como constantemente publicando y escribiendo sobre el sistema interamericano y bueno, también tienen sus cuentas oficiales la Comisión y la Corte Interamericana, si desean seguirlas. Maravilloso. Pues muchas gracias, Fer, por tu tiempo. Si ustedes quieren aprender más de Redige, de cómo unirse a la red o cómo ayudarnos, puedes seguirnos en nuestras redes, @redige_org o meterse a nuestra página web redige.org. Y pues muchísimas gracias. Fer, muchas gracias por todo. Esta entrevista ahorita se va con gente de Redige, allá editan y demás, pero ellas me van a estar escribiendo pues si se publica, cuándo se publica, si en el sitio, si yo te estaré avisando. Okay. Cualquier cosa. Y pues ahí tienes mi contacto, también sigues en contacto con Redige para cualquier cosa. Y pues muchísimas gracias, Fer. No, pues gracias a ti, Diego. Mucho gusto. Sí.
Igualmente, Fer, mucho, mucho gusto. Perfecto, bueno, pues seguimos entonces en contacto. Claro que sí. Gracias. Cualquier cosa me Adiós. escribes. Bye. Gracias, igual, bye. Feliz fin de semana.